¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta primera emisión de Encuentro de Negocios en este martes 10 de enero del año 2023. Estimado Rodrigo, pues feliz año y pues un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios iniciando este 2023. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues ¿cómo ves este inicio, este arranque del 2023? ¿Cómo se siente la economía a nivel mundial y las bolsas, los mercados, cómo lo están recibiendo? Pues mira, mi estimado, la semana pasada fue una semana con interesantes ganancias. Las bolsas subieron bastante. Lo que fue la semana, o sea, subidas arriba del 1%, incluso por ahí el Nasdaq subió más del 2%, una semana llena de verde, por decirlo así, pero el hablar que solo fue una gran semana, que cerró en positivo y demás, creo que no es contar la película completa, estimado. Fue una semana que sí cierra en positivo con fuertes subidas, pero estas fuertes subidas se dan a final de la semana, estimado. No se dan al inicio, sino que tuvieron un cierre espectacular las bolsas, porque en realidad la semana fue muy volátil. Hubo algunas bajadas interesantes a inicios de semana, sobre todo cuando la Reserva Federal habla, estimado, salen las minutas por parte de la Reserva Federal y le hizo mucho ruido a los inversionistas la parte donde decía que esperan que la tasa de interés suba aún más. Todavía están amenazando con seguir subiendo la tasa de interés. Incluso ya se habla que el consenso por parte de la Reserva Federal, no, obviamente no han salido a decirlo, pero ya se estima que la Reserva Federal se va a sentir a gusto con un nivel de 5.25% de la tasa de referencia, estimado. Eso es todavía un punto arriba de donde hoy estamos. Entonces, parece que la Fed va a seguir subiendo tasas, al menos es el discurso que están dando. Entonces, a inicio de semana que salen estas minutas, los mercados bajan, fuertes bajadas, hablamos de lo mismo, ¿no? Cada que tenemos subida de tasas es un golpe a la bolsa, la curva de tasas de bonos se beneficia, entonces la renta fija se beneficia, la renta variable que esté en bolsa se ve afectada porque las valuaciones bajan, el dinero cuesta más, van a pagar más intereses, van a tener menos efectivo, menos utilidades, entonces la valuación de las empresas disminuye y los inversionistas cambian a renta fija porque las tasas se vuelven interesantes, se vuelven rendimiento y con menor riesgo, no libre de riesgo, sino menor riesgo. Entonces, pues al final a los inversionistas les gusta esto y se van, que es algo interesantísimo, estimado, porque ahorita tenemos la curva de las tasas de interés invertida, es la máxima inversión desde el año 2000. Es decir, que hoy los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 2 años pagan más intereses que los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años, cuando normalmente a mayor plazo, mayor rendimiento, pues ahorita no, los de menor plazo están pagando más. Y eso lo hemos platicado aquí varias veces porque este efecto se ha dado en los últimos años, no se ha concretado, pero cuando esto pasa es sinónimo de una recesión, el tema que tanto hemos hablado, la famosa recesión. Entonces, el miedo a la recesión sigue en el mercado, por eso a inicios de la semana tuvimos fuertes bajas y después se sumó a los despidos masivos, todavía no despide, pero ya dijo que va a haber varios despidos. Amazon va a hacer recorte de empleos, entonces los recortes de empleos en Estados Unidos siguen, ya empresas como Twitter, Meta, ya habían mencionado que iban a tener recortes, Amazon ya también salió a decir, Goldman Sachs, estimado, el día lunes salió a decir que también van a tener recortes de personal. Entonces las grandes empresas están preparándose para la recesión, se están haciendo pequeñas porque ven un panorama difícil, entonces empiezan a hacerse pequeñas, y entonces estas noticias de despidos en los Estados Unidos sigue y es interesantísimo,
porque por otro lado, estimado, tenemos el reporte del empleo de los Estados Unidos que sale el día viernes, que es lo que le dio el ánimo al mercado, lo que lo impulsó, lo llevó, fue porque el dato del empleo sale que se crean 234,000 empleos en los Estados Unidos. El dato fue mayor a lo esperado, que para el panorama actual, estimado, eso es malo. Es malo que el empleo saliera tan positivo, porque si tú quieres cortar inflación, lo que necesitas es que haya menos empleo, porque generaste más empleos, y al generar más empleos, más gente tiene dinero para gastar, y al tener más dinero para gastar, pues estás aumentando la oferta, perdón, la demanda, y como aumentas la demanda y la oferta no está aumentando, el precio sube. Entonces eso es malísimo para la inflación. Entonces lo normal sería que hubiera habido bajas el día viernes, porque el dato fue malo, y al haber sido malo va a seguir habiendo inflación, van a seguir subiendo tasas, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué fue positivo? Porque aunque se crearon más empleos, ya se está disminuyendo la cuestión del aumento anual. Los aumentos que están teniendo en los empleos en Estados Unidos andan rondando el 5%, el cual ya es menor. Traía un ritmo de crecimiento más acelerado. Ya está en 5%, entonces parece que empieza a controlarse. La Fed lo quiere llevar al 3%. Ese es su número ideal, su número mágico. Pero eso no esperan tenerlo hasta el próximo año, y después de unas subidas de tasas aún que faltan, que es la que están viendo ellos a 5.25, estimado. Entonces, es interesante, y entonces le da este impulso al mercado, porque dicen, ok, al parecer ya también el empleo se va a controlar. La tasa del empleo en Estados Unidos, estimado, 3.5, tasa de desempleo, pleno empleo. O sea, Estados Unidos está en niveles máximos, la economía está avanzando porque está en pleno empleo, sueldos creciendo, puestos de trabajo, aunque haya habido despidos, se están creando más trabajos de los que se están cortando. Entonces, la economía va viento en popa, pero esto no, hay que tener cuidado, porque siempre cuando se tiene pleno empleo, eso es previo a una recesión. Entonces, ya tenemos pleno empleo, curva de tasas invertida, entonces el riesgo está creciendo, entonces está asomando, estimado. Y si a esto le sumamos que algunas empresas están viéndose el poder declararse en concurso mercantil, en bancarrota, para aplicar el artículo y que la rescaten, como es el caso de Bed Bath & Beyond, esta minorista de cosas para el hogar, que está pensando, eso es cierto, declararse en bancarrota. Todavía no se declara, pero se suma una más a la lista que ya tenemos. Sus acciones se desplomaron, quedaron al final de la jornada del viernes, estimados, estaban rondando $1.30, más o menos lo que valían 26 pesos. Entonces, un golpe muy duro para Bed Bath & Beyond. Vamos a ver qué pasa. Y ya se estaba volviendo una acción meme, porque el día lunes estaba subiendo hasta 25%. Por ahí podemos tener un nuevo caso de Reddit, donde como GameStop, que la dispararon, pudiera ser que Bed Bath & Beyond le pase lo mismo. Vamos a ver qué pasa, pero este es el panorama general del mercado, estimado. O sea, las noticias estuvieron muy interesantes en la semana, bastantes, y muchos datos, estimado. Sí, es un arranque de año interesante. Estimado, tocas este último punto sobre algunas empresas que están, despidiendo, o están anunciando despidos masivos, preparándose para la recesión, que todos los indicadores apuntan a que la recesión viene en cuestión teórica, los antecedentes que se tienen. Interesante será ver cuál es la burbuja que hace reventar toda esta burbuja, y obviamente y cuál va a ser esa burbuja, y haga que, bueno, la economía entre en recesión. Eso por un lado. Y habla sobre las empresas que están pensando por ahora en la bancarrota, pero lo hablábamos en algún momento, sobre cómo algunas empresas se han abrazado del capítulo 11 de Estados Unidos, de quedarse en bancarrota para ser protegidas por esta ley en los Estados Unidos. Y lo hablábamos en los tiempos de la pandemia y de recuperación, entre comillas, de la normalidad, cuando la gente se empezaba a vacunar, que hablábamos qué está pasando con estas empresas y si hay un sobreendeudamiento de las mismas. Y pareciera que pudiera estar ahí este caso, en el que muchas empresas se endeudaron
pero no han logrado alcanzar una recuperación por completo. Sectores que probablemente pensaron que cuando volviera a la normalidad iba a haber una recuperación, pues no lograron, probablemente no estén logrando pagarle a sus acreedores, eso está llevándolos a estar en totales problemas financieros, eso por un lado, y por el otro hemos visto casos ya de empresas que han quebrado, está el caso de Revlon, que se declaró en quiebra, y son sectores de la economía que son muy difíciles que se empiecen a recuperar porque durante la pandemia sufrieron mucho, pero durante la recuperación no iban a tener ese despegue, como fue el caso de Revlon, una empresa que se dedica a la venta de cosméticos. Pero si vemos otros sectores que seguramente tuvieron y se vieron sumamente afectados porque estuvieron en la primera línea durante la pandemia, algunos fueron rescatados por el gobierno, tuvieron facilidades fiscales o tuvieron financiamiento, pero cuando llegó la recuperación en relación a la gente que pudo volver a salir, pudieron nuevamente despegar. Está el caso de las aerolíneas o el sector turístico que ha despegado en todo el mundo de forma formidable en cualquier parte del mundo, porque a pesar del encierro, pues la gente volvía a salir y volvía a consumir, pero otras empresas no han tenido ese mismo despunte en sus ventas y pareciera que los está llevando a un punto en el que pues, tienen que declararse en quiebra, estimado. Así es, estimado, lo dices muy claro. Esta cuestión de los giros depende mucho, ¿no? En qué parte esté la economía, el sector, la pandemia, aún tenemos estragos. Vamos a platicar un poco más adelante ahí, ¿no? Que se acaba la última política COVID-0 que China por ahí lo tenía, parece ser que ya lo elimina. Entonces, la pandemia aún no nos ha llevado a la normalidad que esperábamos, pero tocas un tema bien importante y bien interesante sobre las empresas de la recuperación. Por algún momento pensamos que los cruceros iban a desaparecer, las empresas como las conocemos por la pandemia. Las que lograron sobrevivir, estimado, tuvieron una semana fantástica porque ya está analizando el subirlos a bordo del crucero. Entonces, eso ya, estimado, habla de que ya están teniendo suficiente tráfico, suficientes visitas y demás, que ya se animan a subir precios. Y eso les dio un impulso tremendo en la semana en la bolsa subidas por lo que se espera que hagan con este aumento de precios, estimado. Entonces, es fantástico. Y sí, entonces, Bed Bath & Beyond, que yo creo que fue una empresa que sí se logró beneficiar en la pandemia, el tipo de artículos que estabas en tu hogar, pues claro que ibas y le comprabas. Aunque aquí no sé qué tanto tienen desarrollado la venta por internet y demás para que te lleguen las cosas. Al final es una empresa que yo creo que en la pandemia debió haberse visto beneficiada. No sé si por ahí tomó alguna mala decisión. El hecho de pagar las rentas, que son luego muy caras y que ya la gente no está comprando en físico, sino por en línea y que eso es porque tienen problemas. Pero el chiste es que no, a punto de aplicarlo, vamos al artículo 11 y vamos a ver qué pasa. Ojalá no desaparezcan los perdidos, aunque por un lado, eso es lo que quiere la FED, que se pierdan empleos para poder controlar la inflación. Entonces, a lo mejor no llegan los rescates para controlar la economía, estimado, para que los despidos sigan. Así es, estimado, es un panorama incierto hasta ahora, porque bien lo dijimos en algún momento, no sabemos en realidad cuántas empresas estén en una situación como en su momento fue Revlon, que fue un caso que sorprendió a todos, cuando empezaron empresas a, a arroparse del capítulo 11 de esta ley de bancarrotas en los Estados Unidos. Ahora estamos viendo esta empresa que se dedica a la venta de artículos para el hogar y que llama la atención de qué es lo que pasó ahí, cuando es una empresa que no estaba en la primera línea de los más afectados por la pandemia, ni siquiera el sector del entretenimiento, que es el más afectado. Ahí vemos empresas que estén en esta situación. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero ¿cuántas empresas no están en esta situación
y que no se ha hecho público, estimado. ¿Cuántas empresas tienen problemas financieros, problemas de sobreendeudamiento que necesitan o un respiro o un refinanciamiento por parte de los bancos o inversión para poder sortear momentos difíciles que se vienen o verdaderamente declararse en bancarrota antes de que una recesión pueda estallar? No lo sabemos. Tal vez la burbuja sea esta, estimado, la de las empresas que se declaren en bancarrota por sobreendeudamiento y que estén pues prácticamente con deudas impagables. Y pasando también a un tema interesante, estimado, hablando sobre recuperación económica y restricciones, China y su política de COVID-0. Los chinos han decidido pues retirar su política de COVID-0, ya tiene varias semanas. Se han visto reportes, lo decíamos al finalizar el año, protestas en fábricas donde la gente estaba ya cansada sobre esta política de COVID-0, donde hay imágenes donde llegaban, me imagino que son médicos militares queriéndose llevar personas a confinamiento obligatorio, y el gobierno chino decidió quitar las restricciones, pero ha habido un aumento de casos. Bueno, es lo que al menos se ha visto en lo poco que sale en las noticias o que llegan a Occidente. Y también hemos visto que no hay restricciones en cuanto a poner en cuarentena a alguna persona que llega del extranjero o ponerla bajo revisión. El COVID-0 se acabó en China. ¿Qué tan preocupante puede ser, estimado, que China quite estas restricciones del COVID-0? Creo que ellos están empezando a tener ese dilema moral: se contagian todos sus ciudadanos o detienen la economía y su propia economía, que creo que se está viendo afectada por una parálisis de su política exagerada de COVID-0. Sí, estimado, esto de la política COVID-0 que dices sobre China es súper interesante lo que han hecho, porque fue el país que más duró con las restricciones de COVID. Y también hay que recordarlo, fueron los que empezaron toda esta cuestión del COVID, fue donde surge el COVID-19 y sale esta pandemia. Entonces ya parece que el gobierno chino ha entendido, va a quitar las restricciones, que pase lo que tenga que pasar, este dilema moral que todos los países ya enfrentaron hace años, pero ahora solo faltaba China, y ya China lo hace. Sus vacunas no fueron suficientes para evitarlo, y esperemos que no sea otra mutación, otra cosa ahí más grave que venga. Pero ahora lo que esto significa para la economía, que China levante esta restricción, estamos empezando por la cuestión de que ya la cadena de suministros ya no va a estar tan fragmentada, ya se va a ir recuperando poco a poco, porque ya la cadena de suministros ya va a llegar a su normalidad, estimado. China es una gran fábrica del mundo, y entonces estaba generando varios problemas acá en sus suministros. Ahora con esto se va a empezar a normalizar, no es de un día para otro, pero ya la producción empieza a normalizarse, lo cual va a ser muy, muy bueno para la economía mundial, pero esto va a ayudar a bajar la inflación. Pero por otro lado, tenemos la cuestión del petróleo. El petróleo va a, como ya China levanta la restricción, empezó a subir bastante los precios del petróleo. Entonces ahora hay que ver hasta dónde suben los precios del petróleo, hasta dónde llega. Pero aquello que estábamos ganando de este lado del charco con la cuestión de que decíamos que la inflación ya iba a la baja, que ya parecía que había tocado su pico, entonces ya venía a la baja y demás. Ahora se complica, estimado, porque si el precio del petróleo sube y sube en demasía, ahora nos va a tocar otra vez la gasolina más cara, el transportar las mercancías y demás va a subir de precio, y entonces la inflación pudiera volverse a asomar. Entonces por ahí está complicado, estimado. Es una buena noticia, pero vamos a ver qué tanto afecta en el mercado petrolero, o si los petroleros deciden abrir la llave para que el precio no suba tanto. Vamos a ver qué pasa, pero de entrada es buena noticia. Pero hay turistas chinos que en otros lados del mundo van a hacer cuarentena. Ellos ya no van a pedir la cuarentena en su país, pero nosotros vamos a tener que hacer. Entonces vamos a ver cómo sigue ahora sí que el comercio mundial con China, con estas pequeñas restricciones todavía, pero ya mucho menor a lo que se tenía antes, estimado.
Así es, estimado. Es interesante lo que está pasando con China. Me preocupa de que vaya a existir una variante que pueda mutar, que los chinos no estén diciendo algo, como pasó hace 3 años, de que no dijeron nada hasta que esto se hizo sumamente público. Eso es lo único que me preocupa, porque el gobierno chino sí es demasiado tramposo en ese sentido, si lo podemos llamar así. El régimen es demasiado duro y también ha mentido y le ha mentido al mundo. Eso es una realidad. Y hablando sobre geopolítica, estimado, regresando a Latinoamérica, en Brasil llegó al poder Luis Ignacio Lula da Silva, este hombre que sacó de la pobreza a cerca de 20 millones de personas durante inicios del milenio a través de diferentes programas sociales, atrajo la inversión y logró colocar en 10 años a Brasil en la economía más importante de Latinoamérica. Pero regresa al poder y empiezan a existir protestas que me parecen ya sumamente preocupantes, como lo que pasó el domingo, donde pues algunos que son simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro literalmente tomaron el Congreso. Se me figura algo muy similar a lo que pasó con Trump y sus simpatizantes en el Capitolio. Le tomaron el Congreso literalmente de forma violenta, pero preocupa porque Brasil es una economía de las más importantes, donde la inversión ha sido anunciada de algunas empresas que se están yendo de Asia hacia Latinoamérica junto con México, pero parece que este escenario, que es algo desestabilizador, pues no da buenas señales, estimando, y ahí es donde entra México con una gran oportunidad para atraer la inversión, que bueno, también México no es el gran país que podamos decir que es totalmente muy atractivo, muy seguro, pero lo que llama la atención en Brasil es de ser un país que no tenía estos problemas políticos, los está empezando a tener tan pronto cuando la toma de protesta de Lula fue el 1 de enero, y ya están existiendo estas convulsiones políticas. Así es, estimado. Sí, pues justo nos recuerda ese episodio del 6 de enero, el asalto al Capitolio. No, no lo pudiste decir mejor. Habla de un problema de gobernabilidad, estimado. Esa es la cuestión. Algo que también a México se le ha criticado, pero ya puesto en retrospectiva, pues México tiene más gobernabilidad después de esto. O sea, realmente es un golpe muy duro lo de Brasil, porque todo se vuelve una noticia internacional. Entonces, no es algo bueno para ellos. Necesitan que la transición sea con calma, con orden, que se ayuden para poder volver a brillar como habían brillado en los últimos años antes de la crisis. Entonces, sí es un problema para Brasil. Vamos a ver cómo le va al presidente Lula da Silva en este nuevo mandato, a ver si logra el crecimiento que logró. Como dices, hay una muy buena oportunidad con las empresas que se están viniendo, que están saliendo de Asia, se están viniendo hacia acá. México obviamente tiene una ventaja por estar cerca de los Estados Unidos, entonces los tiempos y los traslados son más cortos, más baratos. Tenemos que aprovechar eso y hay que aprovecharnos que si Brasil se está equivocando en esta parte, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y gobernabilidad para poder ganarles este mercado, porque el hacerlo nos puede traer mucho desarrollo como país. Así es, estimado, puede ser una oportunidad. Hay empresas grandes que ya lo han anunciado. Es sobre la misma zona donde siempre ha llegado la inversión, en la frontera con los Estados Unidos, pero bueno, al final de cuentas esta inversión que está llegando a México es interesante que sea así. Esperemos que pues mayores empresas se animen a traer toda esa pues toda esa maquinaria de inversión en sentido figurado hacia esta zona del mundo, por la incertidumbre obviamente que viven en Asia, porque está pasando China, porque están cerca de Rusia, por lo que hemos hablado sobre que están muy cerca de un conflicto armado que puede desestabilizar la política, la economía, sus cadenas de suministros, y el gran mercado que tienen, que los Estados Unidos, pues está cerca. Entonces creo que México es crucial y fundamental, pero también creo que toda la América Latina lo es. Entonces esperemos que estas pues, protestas, estos problemas políticos que se están dando de no aceptación de un nuevo gobierno, pues si lleguen a disipar un poco, estimado.
Pues el tiempo es corto en radio, estimado. Llegamos a la parte final del programa. Platícanos dónde te pueden seguir en redes sociales y a través de estos videos cortos también en Instagram. Así es, estimado, estoy en Facebook e Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy compartiendo bastante información financiera y ahora un pequeño resumen los días viernes de las noticias que vamos a estar discutiendo en el programa a la semana siguiente, estimado. Entonces, si quieren irse al fin de semana con un resumen breve, ahí lo estarán teniendo los viernes por la tarde, estimado. Excelente, estimado. Ahí estaremos y lo compartiremos también junto al Instagram de Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy en esta primera emisión del 2023. Te deseo lo mejor para este inicio de año que está por comenzar. Mucho éxito y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Igualmente a todos nuestros radioescuchas, de la misma manera, un feliz año muy próspero. Así es, estimado. Pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros acompañándonos en esta primera emisión. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Mucho éxito en este inicio del 2023, que todo le salga muy bien y que todos sus deseos se cumplan. Yo soy Brian Ramírez y nos escuchamos la próxima semana aquí. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.